A partir de este momento, junto a Camilo Walde, gestor cultural y librero de vasta trayectoria, compartimos Pasión por los libros, un segmento dedicado a la buena lectura. 2 de la tarde con 26 minutos, estamos haciendo Destino Costa de Oro, estamos abriendo el capítulo de Pasión por los libros y tenemos como siempre a Camilo Walde. ¿Cómo te va, Camilo? Bien, bien, por suerte con visitas en este nuevo segmento, que la verdad que es una muy buena noticia que hayan salido novedades editoriales en este mes y acá tan cerca nuestro, pero ya un escritor que trascendió más que nuestra localidad, sino que es un éxito editorial en todo el país. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros esta tarde. Preséntelo, Camilo, a nuestro invitado de hoy. Bueno, el invitado de hoy es Leonardo Borges. Vamos a dar algunos datos más, ¿no? Más específicos. Es de Montevideo, pero bueno, por eso dije que un poco lo sentimos nuestro también, porque estudiante de acá del SER, profesor de historia, historiador y escritor, ha trabajado en varios medios, es muy como Caras y Caretas, Mundo Uruguayo, Freeway y en portales digitales. También en la televisión ha participado como panelista de Esta Voz que es Mía, asesor histórico y guionista del Gran Uruguayo, panelista en Buen Día Uruguay y guionista y productor periodístico en el programa C+, de TNU. Premio Bartolomé Hidalgo en 2 oportunidades, 2014 y 2016, que es un premio que se le da al mejor libro del año otorgado por la Cámara Uruguaya del Libro, ¿no? Y bueno, también viene a presentarnos, vamos a hablar sobre el libro La historia escondida del Uruguay, el volumen 2. Nosotros ya hemos hecho hace un par de años la presentación de La historia escondida del Uruguay, el volumen 1, que era sobre mitos, verdades y dudas de nuestra historia. Este es más específico sobre los héroes, antihéroes y villanos. Le mostramos ahí par de libros. Viendo en Facebook. Si no tienen el primero, se pueden llevar los dos en la librería Martín Fierro. Sí, señor. Tenemos con nosotros a Leonardo Borges. ¿Cómo te va, Leonardo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un gusto tenerte por Para acá. mí un gustazo estar por acá. Has estado varias veces en estos micrófonos. He estado por acá, sí, pero algunas acotaciones a Camilo. Yo soy de acá. Nací en Montevideo porque acá la gente nacía en Montevideo. Claro. Yo tengo 40 años ya. En la costa no había nada. O sea, era Montevideo o Pando. Yo nací en Montevideo, pero soy un producto de Parque del Plata Norte. Yo soy de Parque del Plata Norte. Soy de la zona, aunque digamos, el rótulo de escritor de la zona no me gusta. No me gusta para nada. Yo creo que los escritores son escritores. No son de la zona. Pero no, y después lo del Bartolomé Hidalgo en realidad fue en el 2014 y 2016 fui jurado. Lo gané en el 2006. Allá por hace mucho tiempo atrás, pero fui jurado del Bartolomé Hidalgo. Y bueno, acá estamos para presentar La historia escondida del Uruguay 2. Muy bien. ¿Qué es lo que planteas con este nuevo libro? Siempre visiones profundas, siempre invitando a pensar, a leer hacia atrás la historia nuevamente. Claro, a mí lo que me gusta con respecto a esta colección que empezó en el 2019 con La historia escondida 1, es de alguna forma revisitar determinados momentos históricos y determinados discursos históricos, no solamente desde los artilugios de la historia como disciplina, sino también metiéndome en la filosofía, en el análisis del discurso, tratando de entender o desentrañar un poco qué hay detrás de la historia. Porque la historia es un relato, y es un relato intencionado. Cuando nosotros hablamos de quiénes son los héroes de nuestra historia, bueno, cuando tipificamos héroes, inmediatamente parimos villanos. Lo que pasa es que a la historia no le gusta hablar de villanos, porque parece como que uno está infantilizando el discurso. Y no es así, porque cuando vos creás un héroe, que es una palabra que a la historia le gusta, vos estás pariendo un villano, porque siempre, digamos que la otredad es la villanía. Por lo tanto, todos aquellos que no soy yo, son villanos. Entonces, a lo largo de toda la historia del Uruguay uno va a encontrar un andamiaje del discurso en el cual, por ejemplo, fueron los otros los indígenas, fueron los otros los españoles, fueron los otros los portugueses, los porteños, el gaucho, ¿no? Entonces, de alguna forma se fue creando la nación uruguaya siempre en contraposición a otros. Entonces, eso es lo que trato de contar en este libro, obviamente tomando ejemplos. Artigas es el gran ejemplo, ¿no? Yo creo que la tesis principal del libro es que todos pueden ser héroes, antihéroes y villanos al mismo tiempo.
Es una tesis bastante posmoderna, porque la idea es de construir un poco ese relato histórico. Y por otra parte también lo que anda sobrevolando toda la historia escondida del Uruguay, sea 1, 2, el que se viene, el 3 y el 4, es la inutilidad de la historia como relato nacional. La inutilidad Sí, de la historia como relato nacional. Porque cuando uno genera un relato nacional, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, ¿tá? Uno lo que está haciendo básicamente es crear una historia providencial, en la cual, bueno, los uruguayos existimos desde la lucha de puertos, ¿no? Toda esa historia providencial en la cual nosotros creamos al Uruguay antes de que estuviera creado. Y sumado a eso la idea de que siempre está el otro. Porque todas las naciones nacen en contraposición a otras naciones. Por lo tanto, siempre hay un enemigo, siempre hay un malo. Son los porteños, son los españoles, ¿tá? Son los indígenas, siempre hay un otro. Entonces, cuando uno analiza la historia como un relato nacional, nos queda como ren. ¿Tá? En realidad yo creo que la historia debería ser, y esto es un poco más profundo y se vendrá después, el tema de la historia no como un análisis nacional, sino como un análisis global, regional. Uno, ¿cómo puede entender la revolución artiguista estudiando la de Uruguay? No es un disparate, se acerca a una estupidez. Estudiar Artigas desde el punto de vista uruguayo. Si Artigas no era uruguayo. Si ni siquiera existía Uruguay cuando Artigas cabalgaba por estas tierras. Entonces, a eso voy. Es como más profundo, ¿no? Pero eso se va a ver en el 3, en el 4, tratando de primero marcar las discordancias o marcar algunos matices con la historia oficial y con la historia patria, y después tratás de construir otra. Sí, la verdad que lo mostramos acá y lo contamos para la gente de la radio, la tapa del libro, Rivera y Oribe, Rivera con una diadema indígena y Oribe con la camiseta de Brasil. Así que un poco para ilustrar esos dos personajes que la verdad Rivera ha sido bastante golpeado, sí, claro, últimamente, y bueno, y Oribe también con esa contraposición blancos y colorados, capaz que se puede decir lo mismo, ¿no? De esa historia, ¿no? Hay un capítulo aparte que es Tus villanos y mis héroes, que es sobre blancos y colorados, literalmente, ¿no? O sea, cómo se construye la otredad también a partir de la política partidaria y cómo se crean los discursos simbólicos. Esta etapa particularmente es una etapa que es como la del 1, queríamos seguir la misma estética y obviamente al mismo diseñador, que es Nico Barcia, un gran diseñador, además ex Buenos Muchachos, ¿se acuerdan? Perdón, ex Chicos Eléctricos, ¿se acuerdan? Bueno, de alguna manera esta etapa lo que intenta es de romper la lógica de héroes y villanos. ¿Por qué qué? Porque ¿qué pasa? Aparece Rivera con una diadema indígena. Uno podría decir, bueno, ¿por qué? Y bueno, porque Rivera es uno de los responsables de Sal Si Puedes. Por lo cual la historia revisionista lo ha colgado de la Plaza Matriz, poco menos, ¿verdad? Y por otro lado Oribe, que es el héroe, podríamos decir, de los nacionalistas, y aparece con una camiseta de Brasil. Entonces, tratar de jugar con esa lógica. Hay gente que se enojó. ¿Por qué? Porque me dijo, no, porque vos lo estás colocando como villanos. Y sí, y no. Porque la tesis principal es que todos los personajes pueden ser héroes, antihéroes y villanos en algún punto de la historia. Y en algún punto del relato. ¿Se entiende? Claro, de acuerdo a cómo se lo mire. Exacto. Entonces, si pueden ser las tres cosas, no son nada. ¿No? Entonces, a mí me parece que cuando uno habla de héroes, cuando uno piensa en héroes, se le viene a la cabeza una sola persona en Uruguay, que es José Artigas. ¿No? Es héroe y el epítome del héroe es José Artigas. Y bueno, y uno empieza a pensar, bueno, José Artigas, ¿por qué es proclamado y colocado en esa cúspide del héroe? Y bueno, porque se da la casualidad de que justo él, para él, todos los relatos, salvo el de mundo afro, porque Artigas nunca estuvo en contra de la esclavitud, y entonces ahí mundo afro se encuentra en un lugar medio complicado, medio incómodo, y agarra a Ancina y se abraza de Ancina. ¿Tá? Pero el resto de los actores políticos, de los actores históricos, historiográficos del Uruguay, todos colocan a Artigas como el héroe. Entonces es como dice el Pepe Rila, la zona de concordia. Todos estamos de acuerdo. Y si todos estamos de acuerdo, entonces a mí me huele mal. Algo huele mal en Dinamarca. No sé. No puede ser que un personaje levante el centro, cabecee y ataje el penal. Hace todo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que con Artigas es el primer intento de poder romper con esa lógica que me parece perversa y que, ojo, no va en contra del personaje Artigas. Algún día te pregunté cuál era el verdadero Artigas. Bueno, no lo sé. Está tan lleno de capas de pintura que hay que ponerle muchísimo... Hay que pasar una lija, muchas lijas, porque ¿cómo puede ser que un personaje
sea un héroe para los militares golpistas y al mismo tiempo para los tupamaros. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo se dan esas lógicas tan extrañas, no? Bueno, justamente, si nosotros sacamos un poco todas esas capas, lo que vemos en Artigas es un personaje hijo de su tiempo. Porque, ojo, a ver, ni Artigas era el militar avesado que dicen los militares, ni tampoco era el líder social que dice la izquierda. Pará, no era un líder social porque en realidad tenemos que colocar a todo personaje en su tiempo histórico. ¿Tá? Entonces, Artigas, cuando entregaba tierras en el reglamento del año 15, 1815, no era un reglamento socialista, ni mucho menos. Era simplemente un reglamento que seguía las mismas lógicas españolas, que también entregaban tierras. Y también entregaban a los pobres. Búsquenlo ahí. Bueno, tenemos las bases artiguistas de Barrán y Nahum. Está en la librería Martín Fierro, cómprenlo. Uno tiene las raíces coloniales de la Revolución de 1811 de Pivel Devoto, que cuenta lo mismo. No creo que esté en la editorial porque la última reedición fue del año no sé cuánto. Pero, o sea, uno se pone a mirar y en realidad Artigas está tan lleno de significados que termina por no tener ninguno. No es nada. Y esas revisiones, aparte, son hechas muchos años después, ¿no? Y bueno, evidencia lo que comentabas de un Artigas que, claro, que no existía en nuestros países y podría haber sido un héroe tanto de Entre Ríos como de Uruguay, ¿no? Es decir, todos estos personajes son mirados desde muchos años después y algunos puestos como héroes y otros como villanos. Estaba aquella gran frase de que el ganador escribe la historia, ¿no? Sí. Algo así. Sí, yo, en realidad es una frase muy repetida y que sí, ha sucedido. Pero a mí me gusta más la frase que dice que el que escribe la historia es el que gana. Porque a veces sucede que no es el que gana el que escribe la historia. Te doy un ejemplo que aparece en el libro. Hay un momento en el cual claramente los españoles fueron los victoriosos de la conquista, ¿verdad? Subyugaron a los indígenas, los esclavizaron, después los soltaron y los convirtieron en una especie de tutoría, ¿verdad? Con las encomiendas, la mita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ganaron. Estamos de acuerdo que los españoles ganaron en América, ¿no? La conquista de América. Pero en realidad, cuando uno se pone a leer la historia, los españoles aparecen como los peores enemigos, crueles y perversos del mundo. Brutos, brutales, embrutecidos, lo peor. ¿Pero por qué? Porque en realidad no fueron ellos quienes escribieron la historia, sino que ellos perdieron porque otros escribieron la historia. Y los colocaron a ellos como los peores del mundo. ¿Quiénes fueron? Bueno, ahí en el libro aparece lo que es la leyenda negra, ¿no? Inglaterra y Francia, después de la conquista de América por parte de los españoles, comenzaron a crear una historia, una especie de leyenda negra de los españoles. Y esa leyenda negra se basaba, obviamente, en cosas reales, en asesinatos, en violaciones en masa, todo lo que sabemos de la conquista de América. Pero mi pregunta es, ¿fueron menos crueles los ingleses en sus conquistas que los españoles? ¿Fueron menos crueles? ¿Fue menos cruel la conquista del Congo por parte de Leopoldo II en África en el siglo XIX? ¿Fue menos cruel la conquista de la India por parte de Inglaterra? No. Estamos de acuerdo que no, ¿verdad? Los ingleses eran crueles, los franceses eran altamente crueles, y los españoles también. Pero ¿por qué los españoles aparecen como los malos de la película siempre? Los atrasados. ¿Por qué? Porque ellos ganaron, pero no escribieron la historia. Otros escribieron la historia, que son los que ganaron finalmente. ¿Qué tipo de reacciones ha tenido el primero? Bueno, el primero, por suerte, se vendió bien, que es importante. Importante. Despertó respuesta también. Generó bastante respuesta. En realidad, la peor crítica que recibí del libro fue de La Diaria. Ajá. Que me mataron. ¿En qué sentido? Me mataron, hicieron una nota horrible, diciendo cosas horribles del libro. Que está bien, porque, digo, tenés que estar preparado para la crítica también. Pero después el resto, más allá de que mucha gente te dice, yo no estoy de acuerdo con esto, pero me gusta que el libro exista porque te ayuda a pensar o te ayuda a revisitar determinadas cosas. ¿Qué es lo que sucede? O sea, a mí lo que me pasa es que yo no formo parte de ninguna academia. Y eso me lo hacen saber mucho, ¿no? Hay una historiadora muy famosa que cuando le mostraron un libro mío, que no era ninguno de estos, era otro, dijo, no importa, si es un profesor de secundaria que escribe. Esa fue ¿no? Con lo cual El argumento. me siento muy orgulloso porque, es verdad, trabajé en educación terciaria, pero soy básicamente un profesor de educación secundaria. Y
bueno, nada, porque si no sos parte de la academia, y yo soy muy crítico de la academia, no del desarrollo del pensamiento de la academia, sino de cómo lo esconden. Y está allá, en la universidad, entre papers, entre ellos. No lo vuelcan. Y yo creo que si la historia no se vuelca a la gente, no cumple su función. Es como hacer una pintura preciosa pero no la ve nadie, pues la tenés escondida ahí abajo. Entonces, a mí me lo han hecho saber muchas veces los grandes académicos. Otros grandes académicos me mandan saludos si les gusta lo que hago, pero hay muchos que no. Pero he tenido quizás mejor si este libro hubiese sido hace unos cuantos años atrás, hubiese sido quizás hasta peor, porque Vázquez Franco, por ejemplo, cuando escribía sus libros, no lo quería nadie, ¿no? Porque tocaba la historia heroica. ¿No se puede revolver mucho Uruguay. en la historia escrita? No, porque en realidad a veces pasa esto, a veces, que los más progre, cuando les tocas determinadas cosas, se convierten en los más fachos, en los enanos fascistas que te salen de adentro, ¿viste? Yo digo que todos los uruguayos tenemos un enano fascista adentro, ¿tá? Que sale cuando tocas determinadas cosas, sea Artigas. Hay determinados puntos que si vos los tocas Que no son negociables. No, el más progre te salta y te dice... Yo escribí un libro en el 2005, en mi primer libro, cual retazo anacronismos de jurar la bandera. ¿Ah? Y entonces yo el libro lo presento en la tertulia de los viernes. Estoy hablando hace muchísimo tiempo. La tertulia de los viernes, en perspectiva, cuando todavía estaba en Radio El Espectador, estaba Carlos Maggi, estaba Williman, estaba Carmen Tornaría y estaba el ruso Rosenkov. Entonces, bueno, yo lo voy a presentar, entonces yo ya sabía cómo venía la mano. Maggi estaba conmigo, porque había escrito el prólogo del libro. Y yo dije, bueno, Carmen Tornaría no lo sé, porque era de izquierda, pero no lo sé. Pero yo dije, el ruso está conmigo. Rosenkopf. Dije, Rosenkopf está conmigo, ¿no? Ajá. Supongo. Y Williman en contra. Cuando se da toda la discusión, primero se presenta el libro y después se va a la discusión en la tertulia. Se hacía en el Loro del Rin en aquel momento. El primero que me pega, pero fuertísimo, fue el ruso Rosenkopf. Pero me mató. Porque justo se daba el momento en el cual comenzaban los problemas de las papeleras. 2006. Me acuerdo que el ruso dijo, pero pibe, ¿cómo te vas a meter con esto ahora? No te metas con la patria. Y yo dije, Y después entendí con el tiempo de que los tupamaros en general se parecen mucho a la derecha en ese sentido. Son muy de los símbolos. Son muy de los símbolos. Yo que trabajé para un tupamaro, para un ex tupamaro, son muy de los símbolos y de la patria y de la historia y de esa cosa de la patria, ¿no? Entonces, vos le tocas determinadas cosas que vos pensarías, no sé, capaz que son más abiertos. No. Porque a veces los extremos se tocan. A veces los extremos se tocan en algunas cosas. Y por eso te digo que muchas veces este tomo 1, por ejemplo, me pegaron mucho. ¿Tá? Espero que en el tomo 2 me peguen más también. Espero que me peguen. Que tenga también mucha repercusión. Sí. ¿Te afectó? ¿Te hizo cambiar algo para escribir este segundo? ¿Las críticas o...? Para nada. Al contrario, me encantan las críticas. Si son bien intencionadas, me encantan. Después tenés los tipos que te ningunean y todo eso. Toda mi vida me han ninguneado. Pero no, al contrario, porque además este tomo 2 tenía que venir también fuerte, quemar la pradera, ¿viste? Y acá hay cosas fuertes. Hay mucho análisis del discurso. Yo cada vez más me siento seducido por la filosofía. Es como en un camino, y la antropología. Daniel Vidart me dijo hace mucho tiempo, vos tenés que estudiar antropología, porque para el antropólogo nada de lo humano nos es ajeno. Entonces también la antropología me tira la filosofía. Cada vez amo más la historia y cada vez creo que hay que abrir más la historia, hay que abrir la tranquera de la historia, para que vengan otras disciplinas para poder entender mucho mejor, porque me parece que el pasado no es el monopolio de la historia, solamente. ¿Tiene muchas influencias igual? Porque en un momento estaba la historia de la sensibilidad, que era una moda, no sé. Acá en el centro, en el CERP también, que habían profesores como Fernando Peterson, bastante con una mirada crítica, ¿no? Bastante crítica de historia. ¿Qué te ha influenciado más o crees o tenés un estilo? Bueno, nada. ¿Qué corriente historiográfica? Bueno, no sé. acá estamos, digamos que nos conocemos todos. Claro, tengo una influencia muy grande de Fernando Pita, profesor, pues fue mi profesor durante
durante 2 años y me influenció muchísimo. Hace años que no hablamos con Fernando. Cada vez que nos vemos nos damos un abrazo, pero digamos, su forma de ver la historia a mí me influenció mucho esa idea de, bueno, tratemos de ver más allá, ¿tá? Y no nos quedemos con la historia simplemente como un relato. Pero después, bueno, la historia de la sensibilidad obviamente abrió una caja de Pandora maravillosa, ¿no? Que la historia no solamente es la historia política, la historia de las guerras, la historia de los presidentes, o la historia... Ahí eso es maravilloso, pero hay algunas cosas que no se han logrado romper. Por ejemplo, en este capítulo yo tengo, en este libro, perdón, en el 1, yo tengo un capítulo sobre la mujer en la historia y que la historia es patriarcal. Y en este tengo un capítulo que se llama Héroes no heroínas. Porque en realidad la palabra héroe es una palabra que representa todo lo masculino. ¿Tá? Entonces también me parece que revisar la historia no es simplemente criticar a los viejos historiadores, porque a veces queda algo anacrónico simplemente criticar a un historiador del siglo XX o de principio del siglo XX, ¿para qué? Sino tratar de romper con estereotipos. ¿Tá? Porque ¿qué pasa? Si vos me escribís una historia de mujeres poderosas, y no me estás haciendo ningún bien para lo que es, de alguna manera, o lo que debe ser una historia global. Porque la historia no es la historia, la historia que nosotros leemos no es la historia de hombres maravillosos, es la historia de estúpidos, o la historia de brillantes, pero también, ¿se entiende a lo que voy? Entonces, colocar a la mujer simplemente porque sobresale de determinadas cosas, me parece como mucho más patriarcal que otra cosa. Entonces, me parece que hay que cambiar el foco de la historia. ¿Qué es lo que queremos saber? Cambiar las preguntas para obtener otras respuestas. ¿Ah? Entonces, si seguimos con una historia política, y sí van a estar los hombres como protagonistas, claro. Y sí, porque los hombres fueron los que gobernaron durante tanto tiempo. Entonces, la historia de sensibilidad o la historia de la vida privada ayuda en ese sentido. Cambiar el eje. ¿No? Duby, es que Duby, es valioso. Duby. La historia, la mujer en la Philippe la Arié. historia de la Revolución Sí. Francesa. Y bueno, y lo que se viene después, bueno, este es el segundo tomo de Él ya habló de 3 y 4. 3 y 4, sí. pero había alguna sorpresa, capaz que... Bueno, en el medio alguna- el año que viene sale un libro, pero no puedo decir nada. Estamos trabajando en él, estamos porque es con alguien más, con un colega, y tiene que ver con Artigas, pero no puedo decir más nada. Va a sorprender. Alicia Haizanyuk. Saludos a mi vecino, el historiador, siempre tan claro. Muchas gracias. Así que bueno, te hacen llegar ese saludo. Un gran comunicador, de Borges, ¿no? Nos confío No, mucho. en los medios masivos, pero también en el mano a mano. Esto yo lo digo por experiencias de alumnos de los liceos locales. Cuando lograba hacer que algunos temas que pueden sonar grandes o pesados por la complejidad, los gurises se engancharan. Eso lo aporto yo, ¿no? En este segmento. Y lo sé bien cercano. Un gran comunicador de los medios, pero un gran comunicador en el mano a mano. O cuando en otra oportunidad con Martín Fierro siempre hicimos algunas coberturas de aquel lanzamiento del libro, nos tomamos un café por acá cerca en la vuelta. Uno se engancha con la forma de narrar los hechos de Leo Borges. Y eso en los libros también se percibe, esa pasión que hay por la historia, ¿no? Sí, a mí una vez me dijo alguien, vos escribís como hablás. Y para mí fue un halago. Pero eso que te digo, los gurises del liceo te lo hacen saber ellos, ¿no? Sí. Siempre tuve una gran comunicación con los alumnos y obviamente, más allá de que uno está en un lugar de poder, porque uno está en un lugar de poder, siempre hay una muy buena relación con los alumnos, siempre. No, y eso que de la narrativa decía es importantísimo, ¿no? Porque en estos libros realmente uno los puede leer. Capaz que hay detalles que uno no entiende como historiador y los pasa por alto, ¿no? Pero la verdad que se puede leer como... los libros de historia hoy en día se pueden leer como una novela casi, ¿no? Yo creo que no sé quiénes fueron los historiadores que inauguraron o los primeros, pero Hobsbawm, por ejemplo, se podía leer como, Sí, como claro. una novela del siglo XX. Muy Es decir, atrapante. cómo lo describe. Bueno, hay muchos en Uruguay. Ana Rivero también es muy agradable Sí, como claro. escribe. Hay muchos historiadores. Creo que hoy por hoy los historiadores narran muy bien la historia. Pero además, lo importante es que tiene mucha base científica, ¿no? Mucha base de investigación. Estos También. libros, lo interesante, entre otras cosas, es que uno leía la historia como algo que no se podía modificar, como que no se podía tocar, como que no se podía cuestionar. Y creo que esto te da un poco vuelta, esos papeles. Y te dice, bueno, pará,
vamos a empezar de nuevo, capaz vamos a mirarlo con otra mirada, vamos a atrevernos a cuestionar alguna cosa, ¿por qué no? Sí, claro, atreverse. Atreverse, esa es la... Porque la idea es esa, es humildemente generar preguntas, ¿no? Yo siempre molesto con lo mismo, además vengo a una entrevista a decir lo mismo, pero no importa. El público se renueva, dice Mirta Legrand. Los haitianos tienen un dicho en creol que es Jumon Jumon, que quiere decir detrás de las montañas hay más montañas, ¿está? Lo cual es tristísimo porque la historia haitiana es eso, que siempre detrás de la montaña hay otra montaña. Y yo lo cambio con respecto a lo que hago, y es detrás de las preguntas siempre hay más preguntas. O sea, si buscan respuestas en mis libros difícilmente lo encuentren. Hay más preguntas, siempre hay preguntas, siempre hay formas de cuestionarse o intentos de cuestionarse, en este caso la historia patria, ¿no? Pero puede ser también la historia de América, puede ser tal vez la historia contemporánea, no sé, hay que cuestionarse. Porque si no nos cuestionamos, en realidad los profesores de historia nos convertimos simplemente en recitadores. Y yo sé y doy fe que la mayoría de los profesores de historia que yo conozco no son recitadores. La verdad, no lo son. Son personas pensantes, reflexivas, y que cada clase la hacen a través de estos mismos preceptos. Cuestionarse. Leo, ha sido un gusto tenerte aquí esta tarde. Yo sé que esta noche va a suceder algo con que va a tener a Camilo Walde allí. Así, además, bueno, en este ciclo, bueno, es un gusto haber tenido a Leonardo Borges y, bueno, que nos ha acompañado. Una presentación hoy del libro de Carlos Uboldi, del doctor, Confesiones de Fibromialgia, hoy de noche a las 19 horas. Vamos a estar en FUCAC en directo, lo pueden ver por la página de Facebook de Librería Martín Fierro. Es un libro también que es bastante distinto a la temática que presentamos hoy, pero la verdad que tiene una narrativa muy atrapante, muy interesante. Y vamos a estar con el doctor hoy de noche en la presentación oficial del libro en Montevideo, en FUCAC. Y bueno, vamos a tratar de ver que también tengamos la presentación de Leonardo Borges en la zona. Yo estoy esperando esa presentación. Para mí, la verdad, debo admitir que cuando se presentó este libro, que fue en un restaurante acá, y hubo mucha gente, para mí fue un momento muy importante. Porque fue la primera vez que la zona donde yo vivo me dio pelota. Fue la primera vez. Tuvo buena convocatoria. Estuvo buenísimo, sí. Circuló mucho sí. todo el tema de las redes. Fue una muy buena presentación. Ojalá que podamos volver muy pronto con ese tipo de encuentros. Es un gusto, porque aparte la idea es que, bueno, que como el dicho ese, nadie es profeta en su tierra, que bueno, que la idea es que los talentos que tenemos y la gente de acá sea reconocida en el lugar donde vive también. No que haya que esperar muchos años para que después alguien le escriba que era bueno, o era muy buen escritor, o era muy bueno lo que hacía. Bien, y otra cosa que hoy va a cambiar es que el tema musical de cierre de nuestro programa de hoy, de segmento, va a venir luego de la tanda, pero... No, ahora vamos al tema, después... Ah, perfecto, que el tema de cierre del segmento, hoy me parece que Camilo se lo cede al amigo Leo Borges, que nos va a tener que contar por qué eligió esa versión. Bueno, a mí me gusta el metal, me gusta mucho el rock and roll, y elijo a Don José, pero la versión de Pecho de Fierro, la banda de Leo Carlini, que para mí es un temazo, el de Rubén Lena del año 68, y bueno, es una reversión buenísima. Así que bueno, Pecho de Fierro, a Don José. Y de fogón en fogón se oye la voz. Pasión por los libros. Una iniciativa de Librería Martín Fierro. 15 años junto a vos.